¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, seguimos con un tema que para los que no somos especialistas es especialmente difícil de entender. Cualquiera diría, vamos, hagan una ley, arreglen esto, pero nos acompañan para ver que no es tan simple y que mejor te lo explico. Carlos Gervasoni y Mario Sotullo, que quedó con la palabra en la boca. Dale, Mario. Bueno, no, les estaba diciendo que cambiar una nueva ley de coparticipación que alinee los incentivos y que genere un proceso de correspondencia fiscal, como explicaba Carlos, de los gobiernos subnacionales, es una condición necesaria para tratar de hacer una política que iguale el desarrollo relativo de las regiones del país, pero con eso solo no alcanza. Necesitamos trabajar en una política territorial. Necesitamos recursos, necesitamos desarrollar capacidades técnicas en los gobiernos, estrategias de desarrollo provincial, proyectos que surjan de esas estrategias. Necesitamos coordinar algo que parece muy simple, pero que en la realidad estamos muy lejos de hacer, que es coordinar los esfuerzos de la nación con las provincias, hacia adentro del gobierno nacional, hacia adentro de los gobiernos provinciales. Necesitamos alinear los incentivos de los gobernadores que gobiernen y que la gestión del desarrollo sea una parte primordial de las decisiones de política. Necesitamos también desarrollar información. Hoy en día la Argentina tiene un déficit de información. ¿De información compartida, decís vos? Información estadística. Información estadística básica. No tenemos Producto Bruto Geográfico. Los economistas tenemos que hacer artesanías para estimar estas variables hacia adentro de las provincias. ¿Quién tendría que hacer eso? Creo que el INDEC lo puede hacer. Sí, el INDEC lo puede hacer. Pero tiene que haber una decisión política. Y tiene que ser en un marco, como decía, de una política territorial, ¿no? La política territorial tiene que ser el eje de la política de desarrollo del país, como se está pensando en el mundo. Uh-huh. ¿Puedo agregar algo a esto? Sí, por primero, favor. un dato para mí fresco, que es que el INDEC está empezando a medirlo ahora, el PBG. Con un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que está financiando o aportando. Sí, pero justo hubo una reunión caro, ¿no? con Jorge Todesca, el director del INDEC, hace un poquito, donde me invitaron. Y yo le planteé esto porque los que estudiamos federalismo, efectivamente, como decía Mario, estamos haciendo artesanías con cuál es con estimaciones que existen privadas de la CEPAL, de años anteriores, de cuál es el PBI de cada provincia, ¿no? Que encima todas las cuestiones en ese sentido, si se hubiera avanzado algo en estos últimos años, es poco creíble. Exacto, y aparte, y encima no se avanzó, con lo cual, efectivamente, el censo del 2010, que puede aportar alguna información a nivel provincial importante, fue un censo bastante mal hecho. Bueno, hay una serie de problemas, ¿no? Pero aparentemente se está avanzando en lo del PBG, y no es un tema menor, ¿no? Porque yendo a un tema que mencionó Mario sobre la enorme heterogeneidad del desarrollo en la Argentina, ¿no? Es heterogéneo entre provincias y al interior de las provincias, porque claro, vos tenés que, por supuesto, Formosa, Santiago del Estero, Chaco son mucho más pobres que Tierra del Fuego, la capital federal, pero también tenés, por ejemplo, en Catamarca, y después tenés un enclave como Mina La Lumbrera, y cada vez está pasando esto más en las provincias andinas. Una mina y eso a lo mejor, minerales. Exacto, y te puede agregar mucho al PBI, al PBG de la provincia, al producto de la provincia, cuánto produce la provincia. Si yo cuento la producción de esa mina, que a lo mejor le duplica el producto a Catamarca, pero qué impacto tenga eso en los ingresos reales de los catamarqueños es mucho menos claro, porque la mina contrata servicios y empleo en otras provincias, en otros lugares, y repatria utilidades. Entonces, digamos, necesitamos estadísticas que nos digan dónde están paradas las provincias, entre ellas y también al interior, ¿no? Fíjense que otra demanda que hubo en esa reunión con Todesca hace poquito en el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue es que la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, que el INDEC hace desde hace mucho tiempo, ¿no?, para estimar ingresos, empleo, desempleo, pobreza, etcétera, varias veces por año, digamos, se hace solamente en grandes ciudades, en 31, creo que son grandes ciudades capitales provinciales, grandes ciudades que no son capitales como Mar del Plata y Rosario, pero no sabemos qué pasa en la Argentina más profunda,
Y lo que quiero decir con esto es que si vamos a hacer gestión del desarrollo, como mencionaba Mario, y como creo que todos tenemos en claro que la Argentina necesita, necesitamos conocer lo que está pasando en cada provincia y al interior de cada provincia, cuánta pobreza, cuánto ingreso, cuánto desempleo hay, en qué sectores. Y hay países de desarrollo comparable a la Argentina que tienen estas cosas. El equivalente de la encuesta permanente de hogares en otros países, creo que en Uruguay sería un ejemplo de esto, sí cubre todo el territorio. Entonces, Brasil me parece también. Creo que sí. O sea, el sistema estadístico argentino quedó muy mal después de estos años y va a tomar se están haciendo buenas cosas, pero va a tomar un tiempo. Inclusive, cuando vos mencionás, y enseguida te doy la palabra, Mario, cuando mencionás provincias que al interior, la provincia de Buenos Aires, claro, es un desafío que tiene cualquier gobernador, y en este momento María Eugenia Vidal, es cómo rompe esta cuestión, o cómo la transforma en algo virtuoso, en relación virtuosa, esta cuestión de un interior de la Pampa, digamos, la zona pampeana de la provincia de Buenos Aires, que está creciendo porque fue quien más introdujo metodología de punta y produce grano y produce aquellos que el mundo sigue pidiendo, y el propio país para alimentos, y al mismo tiempo tiene los tres y casi dos, yo diría, son tres cordones, segundo, tercero y el cuarto cordón de la ciudad de Buenos Aires, pues ya hay un cuarto, donde cada vez hay más deterioro social. Acá la tenemos, ¿eh? Sí, Mario. No, estas asimetrías territoriales es un problema que empieza a tener el mundo. O sea, no es algo que pasa solamente en la Argentina. Las diferencias de productividad y de las condiciones de vida entre regiones son más grandes que las diferencias entre países. Uh-huh. Y esto obviamente genera desequilibrios sociales y conflicto político. El mundo empieza a pensar el desarrollo desde el desarrollo territorial. O sea, la dimensión geográfica está siendo protagonista en el pensamiento de la política económica en el mundo. Entonces eso es lo que queremos trabajar desde la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior. Y si no, mira España, sí, cómo pelea para que no se les vaya Cataluña y el País Vasco, ¿no? Exactamente. Y hacia adentro de las ciudades estas asimetrías son también más marcadas y es un problema más difícil de solucionar todavía. Claro. Mario, ¿qué planes concretos en cuanto a incentivar los sectores productivos, de servicios, en cuanto a infraestructura, se está trabajando para encontrar una integración del país? Bueno, en concreto lo que hicimos fue, en primer lugar, ampliar el Fondo Federal Solidario y que ese fondo se pueda usar para proyectos de desarrollo. ¿Qué es el Fondo Federal Solidario? Es un fondo que viene de las retenciones de la soja, equivalente a medio punto del PBI, estamos hablando de $1.800 millones este año. Es una cifra importante que se distribuye a las provincias en forma automática, que se usaba para infraestructura social hasta el año 2016, y a partir de la ley de presupuesto de 2016 y a partir de este año 2017 se puede usar para proyectos de desarrollo. A la vez estamos trabajando de nuevo en desarrollar capacidades técnicas en las provincias. Como les comentaba antes, también estamos tratando de buscar marcos de gobernanza multinivel. Esto quiere decir coordinar a la nación y a las provincias en estos proyectos de desarrollo que surgen de las estrategias provinciales. Armamos una mesa interministerial, que es algo que parece muy simple, pero que realmente en la realidad son cosas que no surgen naturalmente. ¿Quién integra esas mesas? Es una mesa donde están todos los ministerios que están vinculados con temas productivos. Ministerios nacionales. Nacionales, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, la mesa es para asistir justamente a las provincias a que usen bien y a que gestionen bien sus políticas productivas usando los recursos provenientes de este Fondo Federal Solidario. En esa mesa está el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Producción, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Turismo, el INTI, el INTA y el Banco Nación. Y bueno, estamos tratando justamente que se adopten estándares OCDE y los estándares de la Unión Europea, que tiene una política territorial muy interesante. Ahora, esto no es solamente los países desarrollados que están transitando estos fenómenos, ¿no? Cuba, Chile, Colombia, China, son todos países que están preocupados en poner en marcha políticas territoriales. Bueno, y también estamos trabajando en la nueva ley de coparticipación. Pero, por ejemplo, el Plan Belgrano, el famoso Plan Belgrano para el desarrollo del norte del país,
había habido quejas de que estaba demorado. ¿Cómo está transcurriendo? ¿Tenés información? El Plan Belgrano es un plan que coordina fondos de otros ministerios. Okay. Y está avanzando en algunos proyectos que surgen en algunos casos de estrategias provinciales, pero que en general tienen una visión más unitaria porque se trata de obras de infraestructura troncales. O sea, tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero no es en detalle. Digamos, las obras de infraestructura también son una condición necesaria para generar desarrollo y empleo privado en las provincias, pero con eso no alcanza. Necesitas sector privado, necesitas empresas, necesitas empleo privado, necesitas capacidades técnicas. A ver, hubo que, obviamente, antes las elecciones PASO, en donde se dijo y acuerdo que fue un triunfo no de la economía, obviamente, sino de la política. Carlos, y hubo, agregó Alejandro Bombecchi, a quien conocemos, fue el triunfo del gradualismo, es decir, también de la política. ¿Cómo ves vos qué exige de la política este plan para sostener lo que Mario está demandando y proyectando? Cuando preguntas por este plan, ¿a qué te referís, Graciela? Todo, esta visión, Sí, la visión está bien. De que ¿por qué un gobernador se va a ver estimulado a hacer que haya empresas privadas cuando le saca la posibilidad del clientelismo? Claro. Puesto en esos términos brutos, brutales. ¿Por qué Infran va a querer que haya competencia? No va a querer. Me parece que digamos, en referencia a lo que preguntabas sobre las elecciones, la nueva configuración política del país, que es muy novedosa, ¿no? Pensemos que, si puedo ir un pasito para atrás, que los argentinos recordemos que no solamente este es un gobierno no peronista, que tenemos pocos gobiernos no peronistas, sino que es un gobierno de un partido... Encima, la primera vez que todo el mundo dice es un gobierno de centro-derecha. En la Argentina, si se hubiera gobernado a la derecha, siempre pensábamos que éramos progresistas. Exactamente, y si vas al partido que gobierna, el centro de la coalición gobernante, es un partido que no se presentó a ninguna elección presidencial anterior. Es la primera que se presenta y la ganó. Es una novedad. Lo que está ocurriendo en la Argentina hoy es una novedad, ¿no? Un partido nuevo aliado con un partido tradicional como es la UCR, con la coalición cívica, un partido nuevo y con su propio perfil. Y que les toca gestionar un país que no controlan, porque no controlan diputados, no controlan el Senado, no controlan las provincias. Tuvieron realmente la gran fortuna, virtud y fortuna, diría, de ganar la provincia de Buenos Aires, pero ni siquiera eso estaba previsto. Era más posible que ganaran la nación que la provincia de Buenos Aires. Ahí sí que los errores no forzados se cometieron en otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Es la historia, realmente esa es una historia tan interesante, ¿no? Como la historia se escribe a veces con errores y con aciertos. Sí, y con, digamos, decisiones que uno no sabe cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Pero a donde iba es que esta nueva configuración política presenta una oportunidad de algunos cambios que son más difíciles de hacer cuando el peronismo gobierna tanto a nivel nacional como a nivel de todas las provincias o la mayoría. Entonces, hoy este gobierno tiene algunos incentivos para cambiar algunas cosas a nivel subnacional, tiene una visión del desarrollo que reflejan los comentarios de Mario, que es una visión del desarrollo que no es neoliberal, como se dice a veces en la trinchera, pero es una visión de un capitalismo dinámico y competitivo, donde el Estado le saque de encima una mochila muy pesada de impuestos y de regulaciones, que está claro que la Argentina tiene. Yo no lo veo esto como muy de derecha o de izquierda, lo veo como hablas con cualquier empresario y te decís, la verdad es que... Esa diferenciación hoy por hoy no es útil. Y desde el punto de vista del día a día, ¿no? Porque digo, lo que uno hablaba con gente del mundo empresario en los últimos años del kirchnerismo es: no puedo importar las partes que necesito para mis máquinas. Si quiero exportar me cobran impuestos. Si necesito hablar con alguien de la Secretaría de Moreno para que me autoricen esto o aquello. Bueno, es muy difícil gestionar a eso me refiero con una mochila regulatoria. Todos los estados regulan, ¿no? Pero ese tipo de regulación te complica mucho la vida en términos de desarrollo económico. Además, cuando vos admitís que tenías que hablar con Guillermo Moreno para que te permitieran importar o exportar o qué sé yo qué, una vez más era estimular que el empresariado en general, fuere cual fuere,
siguiera chupando de la teta del Estado. Sí, es así. Es Una así. dependencia absoluta. Es así. Y una cosa más que te quiero decir sobre eso, aprovecho para decirle algo que siempre digo cuando puedo, y entonces me pregunten lo que me pregunten, yo digo esto. No, me parece muy importante entender lo siguiente. A veces debatimos políticas públicas en términos de preferencias ideológicas, uno está más a la derecha, más a la izquierda, más Estado, más mercado. Perfecto, podemos hacer eso. Pero un problema que tiene la Argentina, que es obvio, del que no hablamos tanto, es que el Estado es de mala calidad. Eso. Entonces, digo, cuando voy a ponerlo en términos muy concretos, cuando la policía es corrupta, y tenemos todos los días ejemplos de policías corruptos en los diarios, todos los días prácticamente, no importa si implementas mano dura, mano blanda, prevención, bueno, con una policía que está metida en el narcotráfico, no, obviamente. Ahora, la policía es un pedazo importantísimo del Estado, ¿no? ¿Cómo no? Si un ministerio no gestiona realmente, si para conseguir algo tengo que ser amigo de, si como vos decías, Graciela, al principio, ¿no? Para entrar al Estado tengo que ser familiar de alguien. Entonces, me parece que algo que este gobierno podría cambiar, algo ha hecho, yo espero que haga más, es mejorar mucho la gestión pública nacional y en la medida que pueda, porque este es un país federal, contribuir a la gestión, es decir, a la calidad del Estado, de las burocracias, volviendo a la burocracia, ¿no? La calidad del Estado, porque ninguna política de desarrollo va a funcionar cuando se implementa mal, digo, ¿no? Yo escribí hace poco en un artículo en el diario, mira, si haces privatizaciones corruptas, con entes reguladores capturados por las empresas que se supone que tienen que ser reguladas, como ocurrió en los 90, no va a funcionar. Si haces estatismo, como hicieron los Kirchner, con corrupción, con amiguismo, con ineficiencia, tampoco va a funcionar. Las dos experiencias, la neoliberal de los 90 del peronismo y la neopopulista de esta década también del peronismo, colapsaron económicamente porque no fueron bien gestionadas. Yo me puedo imaginar una política de centro-derecha o de centro-izquierda que funcione más o menos bien en este país. Pero con la calidad del Estado que tenemos es muy difícil que algo funcione Claro, cuando bien. vos decías eso, se me apareció una imagen con doble vía, ¿no? Una, el narcotráfico, que es un gran corruptor y que invade muchas esferas de acción, pero no vamos hoy a dedicar a hablar de eso, pero es una evidencia. La otra, Odebrecht. Uh-huh. No dejaba lugar sin corromper si podía, y pudo. Pero no solamente acá, claro, pero acá sí, hagámonos cargo de eso. La cuestión no es qué nos pasó, sino qué hacemos. ¿Qué hacemos mal? ¿Qué hacemos bien? Yo creo que en ese sentido, uno de los trabajos, por eso uno de los trabajos que hay que hacer, no lo quiero dejar suelta la frase, es mejorar la cuestión institucional. Ahora, pongámonos en una realidad. Yo, Insfran, ¿por qué voy a cambiar mi sistema, si querés, para no decirle feudal, precapitalista y clientelar? ¿Qué me ofrecen para que tenga un atractivo para mí? Mario, ¿qué me ofreces? Bueno, primero, volviendo... Porque siempre que me pedís algo, yo te voy a decir, bueno, ¿vos qué me das? Retomando un poco lo que decía Carlos, yo creo que acá tiene que haber una presencia fuerte del Estado para promover los marcos estos de desarrollo, ¿no? En primer lugar, ¿no? Tiene que haber una coordinación entre la sociedad civil, el Estado, las empresas y el sector científico. Y yendo a tu pregunta, Graciela... yo soy Fran. Creo que hay dos vías acá. Una es justamente cambiar marcos institucionales como trabajar en una nueva ley de coparticipación que alinee incentivos. Vos me decís que vas a trabajar. Ese es el camino más difícil, casi una utopía, diría. Y creo que hay otro más camino. Del terreno de la política a nivel Congreso. Sí, que probablemente tenga que haber un periodo de transición, como decía Carlos. Y creo que otro camino también son los fondos de asignación específica, como este fondo soja. Este fondo soja es vos tenés tanta plata para usar de tal forma 800 millones, me dijiste, que se distribuye entre provincias, tenés que usarlo para una asignación específica, tiene que haber un control, a ver cómo tenés que rendir cuentas, tiene que haber un control no solo de la nación, sino del resto de las jurisdicciones que también están cediendo recursos, tiene que haber un control cruzado y tiene que ser una política de convergencia explícita. ¿Dónde pondrías vos ese control? ¿O qué sugieren ustedes? ¿En el Congreso? ¿Fuera de qué? En todos los lugares que se pueda. En el Congreso, donde se discuten los presupuestos, y en el Poder Ejecutivo Nacional.
Graciela, también hay digamos, la Constitución del 94, donde vos tuviste tu rol, ordenó... Casi me desmayo en el 94 cuando tanto Aullero como yo y el propio Chacho Álvarez, cuando nos dábamos vuelta y teníamos 30 y pico de diputados o de constituyentes. Fue la primera vez que levantábamos 5 centímetros sobre el piso, ¿no? Y eran los díscolos porque estaban fuera del Pacto de Olivos. No, que esa constitución, la Constitución del 94, creó un organismo fiscal federal o mandó al Congreso crear un organismo fiscal federal que debería tener algunas de estas funciones y que, igual que la ley, que nunca fue creada, la ley que la Constitución ordena, el organismo fiscal federal tampoco, ¿no? Entonces, debería haber ahí algún tipo de... Claro, pero una de las cosas malas que nos pasó entre algunas, no todas fueron malas, es que en un momento dado, en las elecciones de 2011, el partido ganador sacó 54% y el que le seguía 17%. No hay comisión fiscalizadora posible, no hay controles con esa diferencia. Yo me alegro en el alma si en estas elecciones hay más paridad, porque va a tener que romperse más la cabeza la política. Si no, es muy fácil desde el poder, cuando no tenés oposición, engolosinarse e ir cada vez por más poder. Es una tentación que hay que calcularla siempre. Yo coincido totalmente, como lo que yo hago, la ciencia política, toma lo que vos acabas de decir casi como un punto de partida, ¿no? Porque el poder ilimitado, absoluto, nos hace peores a todos. Todos tenemos un lado oscuro. Y me parece que hoy tenemos cierto consenso de que las políticas públicas funcionan mejor cuando el poder no está tan concentrado. Algo que varias personas han dicho, ahora no me acuerdo a quién atribuirle esto, pero la idea de que las cosas que nos gustaron del kirchnerismo, a gente que hemos sido críticos, como creo que muchos de los que estamos en esta mesa, fueron cuando Kirchner no tenía mucho poder, como lo de la Corte Suprema. Es decir, cambió la Corte Suprema y cuando tuvo que salir a pedir, si ustedes se acuerdan, una construcción horizontal. Sí. Porque no tenía, cuando tuvo que salir a usar la política de derechos humanos para compensar su imagen por el 22% nada más de los votos que tenía. Sí. Después se engolosinan y cuando se gana por 54% es difícil ponerle freno a eso, ¿no? Sí, y esta configuración política actual es más favorable en ese sentido, porque el gobierno realmente es un gobierno terriblemente débil, ¿no? Entonces no tiene ese riesgo que vos estás mencionando. Bueno, yo les agradezco, yo sé que habría para mucho más, siempre nos pasa lo mismo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La seguiremos en otro momento. Y a ustedes que nos estuvieron escuchando, y que realmente es un tema difícil, y lo hablaron con mucha claridad tanto Carlos Gervasoni como Mario Sotullo. Todos les agradecemos que hayan venido, y les digo hasta el próximo domingo, pásenla bien. No salgan de este dial, porque ahora viene, como ustedes ya lo saben, Gustavo Mura y vale la pena.